Hoy vamos a continuar la historia de Jacob. Entonces empezamos la reflexión del capítulo 31. Este capítulo empieza así. Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre, y a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza. Y también advirtió que la actitud de Labán para con él ya no era la misma que de antes. Entonces el Señor le dijo: vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia, yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía para que fueran a encontrarse con él en el campo donde estaba el rebaño. Y le dijo: he advertido que el padre de ustedes ya no se comporta conmigo como antes, pero Dios de mi padre ha estado conmigo. Verdaderamente, en el momento cierto, Dios ordena que él vuelva a Canaán, la tierra de Abraham y de Isaac, su padre. Y nosotros podemos ver cómo Dios acompañó a Abraham, acompañó a Isaac y Jacob. Podemos ver que el Señor trata los patriarcas como habla el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Entonces, los patriarcas son para nosotros testigos de la providencia divina. Es el Señor que conduce todos los acontecimientos de sus siervos. Y la narración continúa en el versículo 17 de la siguiente manera: inmediatamente Jacob hizo montar en los camellos a sus hijos y a sus mujeres, y se llevó todo su ganado y todos sus bienes, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padam Aram, para ir a tierra de Canaán, onde se encontraba Isaac su padre. Como Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel se adueñó de los ídolos familiares que pertenecían a su padre. Y Jacob engañó a Labán el arameo porque huyó sin decirle una palabra. Así escapó Jacob con todo lo que tenía y apenas estuvo al otro lado del Eufrates, se dirigió hacia la montaña de Galaad. Y nosotros podemos comprender que ídolos domésticos son estes. En hebreo se llaman terafines, y ellos, según la creencia popular, garantizaban la protección de la familia y su prosperidad. Y más tarde, a Jacob, cuando se preparaba para ir a Betel, aquel mismo lugar que él tuvo el sueño de la escalera del cielo, él, antes de partir con toda su familia y su rebaño, él ordenó que todos que estaban con él dejasen de lado todos los dioses extraños que tenían con ellos y deberían purificarse cambiando de ropa. Y entonces vemos que Jacob quiere que toda su familia y sus siervos y toda la gente que estaba con él dejase de lado todos los ídolos para se consagrar solamente al culto de Dios vivo
y verdadero. Y Jacob tiene la intención de edificar un nuevo altar al Señor para agradecerle todo o que Dios hizo para com ele quando estava em angústias e em situaciones de mucha aflicción, y también en agradecimiento porque Dios lo protegió en la viaje desde Arán hasta Canaán. Entonces, en este momento que se purificaban para partir para Betel, Jacob purifica y saca todos los ídolos que Raquel robó de su padre. Por tanto, podemos decir que es una verdadera profesión de fe, una renuncia a los falsos dioses para consagrar su corazón solamente al Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero es muy lamentable que a lo largo de los siglos el pueblo judío siempre se quedó atachado a estos objetos y a estas prácticas adivinatorias que eran tanto contra el primer mandamiento de Dios. Y vemos mismo en el tiempo del rey David, ainda había terafines entre el pueblo. Y es curioso que en el primer libro de Samuel, capítulo 19, David escapó de ser asesinado por Saúl porque la hija de Saúl, Mical, le ayudó a bajar por una ventana y él huyó para ponerse a salvo. Y como Mical engañó a su padre, ella colocó en la cama un terafine y cubrió con una piel de cabra, y entonces sobre ella entonces colocó la manta. Y cuando los siervos de Saúl fueron buscar David, Mical dijo, no puede, él está enfermo en la cama. Y cuando Saúl dijo, usted tiene que traer David hasta mí, mismo con cama y todo. Entonces los siervos encontraron en la cama, no David, pero el ídolo con el cuero de cabra en la cabecera. Entonces ustedes vean que siempre Israel estuvo una parte de su corazón volvido a Dios y otra parte siempre apegado a los dioses extraños. Solamente en el tiempo del rey Josías, rey de Judá, que hubo una gran purificación del pueblo por ocasión de la celebración de la Pascua. Y Josías iluminó también no solamente los serafines, como los nigromantes, adivinos, ídolos familiares, fetiches y todas las monstruosidades que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Por tanto, há siempre un grande combate contra estas prácticas que, segundo el libro de Deuteronomio, eran abominables a los ojos de Dios. Por tanto, vemos esta pasaje de la purificación del pueblo por el rey Josías en 2 Reis, capítulo 23.
volviendo a la narración de Génesis, al tercer día notificaron a Labán que Jacob había huido. Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que al fin lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero esa misma noche, Dios se apareció en sueños a Labán y le dijo: cuidado con entrometerse en los asuntos de Jacob. Portanto, el encuentro de los dos no fue litigioso, porque Dios hizo su intervención, y lo último que su suegro se quejaba, la única cosa fue que alguna persona robó los ídolos domésticos. Y Jacob respondió a su suegro. Vemos esto en el mismo capítulo 31, en los versículos 31 a 35. Yo estaba atemorizado pensando que querias quitar-me a tus hijas. E em lo que respecta a tus dioses, se llegas a encontrá-los em poder de alguno de nós outros, esse não quedará com vida. Revisa bem e em presença de nossos hermanos, a ver se há aqui algo que te pertenece, e llévalo. Por supuesto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Labán entró en la carpa de Jacob y en la de Lía y en la de las 2 esclavas y no encontró nada. Al salir de la carpa de Lía entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había guardado en la montura del camello que se había sentado encima de ellos. Después que Labán registró toda la carpa sin obtener algún resultado, Raquel dijo a su padre que mi señor no lo toma mal, pero no puedo ponerme de pie ante él, porque me sucede lo que es habitual a las mujeres. Y por más que buscó, no logró encontrar los ídolos. Por tanto, en los pueblos de la Mesopotamia, por tanto, cuando las mujeres estaban en sus reglas, ellas normalmente se quedaban resguardadas y también no se podrían levantar o andar mucho por causa de la sangre. Entonces, él popó su hija para no se quedar manchada de sangre inmunda. Y en la ley de Moisés también resguarda las mujeres en sus reglas, pero con una connotación de impureza. ¿Por qué de impureza? Porque Israel tiene conciencia de una cosa: tanto en los animales como los hombres, la sangre para ellos era la alma, y la alma que daba vida al ser. Entonces, el hombre no podría tocar en sangre que pertenecía a Dios, sob pena de se quedar impuro. Y también pertenecía a Dios la salud. Es Dios que da salud. Y el signo de la salud es la gordura. Cuanto más gordo era un animal, más salud tenía. Por tanto, es por eso que los judíos no tocaban ni comían la sangre y la gordura, porque representaba la vida y la salud. Y por tanto, las mujeres que en sus reglas tenían sangre, ellas se quedaban impuras.
y entonces todo que ellos tocaban también se quedaban impuros. Ustedes pueden leer estas reglas en el libro de Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 23. Y entonces vemos que tanto para los judíos, mismo hoy, ellos hacen mucha atención, no solamente de no comer sangre, ni tocar en la sangre. Ustedes pueden ver aquí en Montreal, en la calle del quartier judío, que los hombres cuando caminan en el pasillo, si viene una mujer en sentido contrario, ellos hacen una vuelta para se quedar entre él y la mujer que pasa, una distancia, para que si ella tem suas regras, naquele momento, ele não vai se quedar impuro. Portanto, todavia, os judeus ortodoxos hoje continuam a seguir estas reglas. Claro que Nuestro Señor en Nuevo Testamento, claro que Ele vai purificar todas estas práticas, porque o puro e impuro não depende de coisas externas, pero depende do que o coração da pessoa tem. E o que sai do coração é que torna a pessoa impura. Portanto, al final, Labán no encontró sus ídolos ni nada que le pertenecía. Entonces Jacob aprovechó esta acusación de su suegro para descargar toda la amargura que tenía en su corazón y todos los sentimientos que tenía contra las actitudes explotadoras de su suegro. Y perante todas las acusaciones verdaderas de Jacob, Labán respondió: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos mis nietos, y también es mío el rebaño. Todo lo que ves me pertenece, pero ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Por eso hagamos una alianza y que haya un testigo entre tú y yo. Y verdaderamente nosotros vemos entre Labán y Jacob un pacto político, porque fija la frontera de las tierras entre Aram y Canaán. Por tanto, la frontera entre Labán y Jacob. También hay aquí un pacto privado. Labán dijo a Jacob: se tú maltratas a mis hijas y te unes a otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Portanto, vemos, apesar de Jacob vivir em poligamia, portanto, com duas mulheres legítimas e duas escravas, Jacob não tomou mais mulheres graças a este pacto com seu suegro. E aquele lugar onde estavam, em hebraico, significa monte de testemunho. E os dois juraram por seus deuses, e esta aliança foi selada por um sacrifício de comunhão, que é um pré-anúncio daquilo que se vai passar em los sacrifícios prescritos por Moisés. Já vemos este sacrifício de comunhão entre Melquisedeque e Abraão,
E agora vemos entre Labán e Jacob, em que consistia a mesma vítima, portanto, a sangre e as gorduras eram queimadas no altar e oferecidos a Deus, e a carne de la vítima era cocinada e oferecida em banquete, e era comida por as duas partes em sinal de amistade e fraternidade. Portanto, participam da mesma vítima Deus e as duas partes, através da comida. E tanto esta aliança foi respeitada que Labán, na madrugada do dia seguinte, abraçou sus netos, sus hijas, os bendijo e regressou a sua casa. Portanto, assim termina a história do exílio de Jacob. Pero, delante de Jacob, há agora outro acontecimento muito difícil para ele. Portanto, Jacob tem que se reencontrar com seu irmão. E quando regressou, prosseguiu seu caminho, de pronto lhe saíram ao passo uns ángeles de Deus. E ao verlos, Jacob exclamou: este é campamento de Deus. Por isso, deu a este lugar o nome de Mahanaim, que significa luz dos campos. Portanto, mirem como Deus hace, mostra sua presença através de seus ángeles. Portanto, Jacob já agora tem a segunda grande experiência com os ángeles. E nós outros sabemos, por experiência própria, se há desacordo profundo e em dos corações existe ódio profundo, é muito difícil a reconciliação, o perdão e a paz. Se recuerdem que nós outros estamos muitos séculos antes da venida de Jesucristo e do Evangelho. Portanto, en el tiempo de los patriarcas y después en el tiempo de Moisés, hay una medida muy rudimentar que frena la venganza. Antes, la parte lesada se vengava sem medida. Pero en la ley de Moisés, nosotros vemos en el Éxodo 21 que Moisés pone un limite a la venganza. Assim sucede, se sucede uma desgraça, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, queimadura por queimadura, herida por herida, contusión por contusión. Esta es la llamada la ley de Talión, pero su intención, a pesar de ser muy bárbara, su intención es poner un limite a los excesos de la venganza. Y dentro de la ley, nosotros ya estamos en el libro de Levítico, empieza ya el Señor a dar una dirección en estas situaciones de odio. Y el Señor dijo en Levítico 19, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás repreenderlo convenientemente para não cargar com pecado a causa de ele. Não serás vingativo com tus compatriotas, nem lhes guardarás rancor.
amarás a tu prójimo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Portanto, ven en la ley de Moisés, el Señor empieza a preparar el pueblo para la plenitud de la revelación que su Hijo nos dará por medio del Evangelio. Por tanto, Jacob sabía que cuando dejó su hermano, él estaba con mucha rabia contra él, un odio, quería matarlo. Entonces, para encontrar gracia delante de su hermano, él envió emisarios a anunciar su llegada con muchos regalos en bienes, en animales. Y cuando sus mensajeros regresaron, dijeron a Jacob, Esaú ahora viene en tu encuentro acompañado de 400 hombres. Por tanto, os emissários não se preocuparam em ver se ele venia com 400 homens para em forma de combate ou não. Então, vemos que Jacob se prepara para este encontro de várias maneiras. Em primeiro lugar, dividiu a los hombres los bienes em dois grupos. Se vai perecer, el otro se salvará. En su angustia, él oró al Señor y preparó un buen regalo para su hermano entre sus animales. Y este encuentro fue muy bueno y muy lejos de ser una pelea, pero es algo muy conmovedor y Jacob muestra su profunda humildad porque ele e toda a sua família se prostra-se 7 vezes ante seu irmão. Pero Esaú muestra su lado bueno de su corazón en el hecho que le ha perdonado y acogido de una manera completamente desinteresada. Não foram os regalos que compraram o perdão e a benevolência, senão e solamente o amor fraterno e o laço de sangue que unia os dois. Eu gostaria de ler a vocês o encontro, porque o encontro habla mais que todo o comentário. Gênesis 33, 1, 11. Se vocês podem meditar en este encuentro, verdaderamente toca profundamente nuestro corazón. Jacob alzó los ojos y al ver que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Puso al frente a las esclavas con sus niños, luego a Lía y a sus hijos, y por último Raquel y a José. Después se adelantó él personalmente y antes de enfrentarse con su hermano, se prostró en tierra 7 veces. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó llorando. Luego dirigió una mirada a su alrededor y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que están contigo? Son los hijos que Dios ha concedido a tu servidor, respondió Jacob. Entonces se le acercaron las esclavas con sus hijos y se prostraron ante él. Inmediatamente vino Lía con sus hijos y también se prostraron. Por último se adelantaron José y Raquel, hicieron lo mismo. Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo este ganado que me salió al paso?
lugar que mi señor me diera la bienvenida, respondió Jacob. Pero Esaú añadió, ya tengo bastante, querido hermano, quédate con lo que es tuyo. No, le dijo Jacob, si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios, ya que me has recibido tan afectuosamente. Toma el obsequio que te ha sido presentado, porque Dios me ha favorecido. Yo tengo todo lo necesario. Y ante tanta insistencia, Esaú aceptó. Portanto, ustedes mirem que Jacob, para ele, não queria mais nada senão que seas benévolo comigo. Y entonces, en aquel mismo día, Esaú emprendió el camino de regreso a Seir, mientras Jacob seguiu avançando hasta Sucot. E ali edificou uma casa para ele e chozas para su ganado. E por isso se deu àquele lugar o nome de Sucot, que significa chozas. Mirem como é tão importante prepararmos-nos para o perdão. Jacob preparou de várias maneiras, usou uma tática humana, claro, dividiu em duas partes sua família e seus bens. En el caso que um for destruído, outro se salvará, pero se preparó también con la oración y un buen regalo para Esaú. Y como Esaú, que tenía un lado malo, pero con el tiempo su corazón sanó. No sabemos cómo, pero su corazón sanó. Para mí, es posible que tenga recibido también muchos consejos de su madre y de su padre. Pero es verdad que Esaú perdonó de todo el corazón a su hermano. Por tanto, nosotros ya estamos muy lejos del final de la historia de Caín y Abel. Y nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios trabaja en el corazón de sus siervos, aunque estén todavía muy apegados a los instintos primarios de nuestra naturaleza inclinada al pecado. Portanto, es más tarde, portanto, nosotros ya estamos siglos y siglos más tarde. Por ejemplo, ya estamos en el siglo II antes de Jesucristo. Nosotros tenemos los escritos sapienciales. Por ejemplo, el Ben Sirac, el sabio, escribió en su capítulo 28, si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Por tanto, y el libro de la sabiduría también presenta esto. Señor, si a los enemigos de tus hijos, que eran reos de muerte, los castigaste con tanta consideración y miramiento, dándoles el tiempo y el lugar para apartarse de su maldad, así, cuando castigas a nuestros inimigos con moderación, nos instruyes a fin de que al juzgar a los otros recordemos tu bondad y al ser juzgados contemos con tu misericordia.
Portanto, a los libros de la sabiduría, los sapienciales del Antiguo Testamento, hace la ligación entre Dios y nosotros. Si nosotros queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, tenemos que perdonar también. Y vemos que en Jesucristo estas enseñanzas, el Señor confirma en su Evangelio y mismo el Señor habla que es necesario perdonar. Isto está muy fuerte en la parábola del deudor implacable y también Jesús termina esta palabra diciendo, así hará con vosotros mi Padre Celestial, se cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Y para que sus discípulos no olviden esta enseñanza, Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, cuando dice, assim como, portanto, Deus fija la medida del perdón que nosotros vamos a receber, está en proporción con la medida que perdonamos los demás. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y cuando Pedro pergunta quantas vezes, o Senhor responde 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7 é sempre. Portanto, aqui uma diferença entre a enseñança de Jesucristo e o pecador que tende a vengar-se sem medida. E eu sei que esta é a norma mais difícil que nós outros temos. Pero o Senhor nos dá também armas que nos ajudam a sanar nosso coração. Primeiro, o tempo. Nós outros necessitamos de tempo. Por quê? Porque há uma grande diferença entre nossa alma, nosso espírito. Nós outros queremos perdonar, mas muitas vezes nossa sensibilidade que está herida necessita de mais tempo para curar. E há duas armas que nós outros temos que utilizar quando somos ofendidos profundamente. Primeira arma, por amor de Deus, não é por amor da outra pessoa, que por vezes o outro não merece. Por amor de Deus, depois que recebemos uma ofensa, não fazer campanha contra o outro. A tendência de nós outros, é uma tendência pecadora, de nós outros é falar a todos os nossos amigos, aquela pessoa me disse isto, aquela pessoa me disse aquilo. Sempre hacemos uma campanha e nunca contamos as coisas de uma maneira objetiva. Sempre vamos contar as coisas segundo o nosso ponto de vista, para termos partidários que estão a favor de nossa causa, que nos dão razão. Sim, tu foste muito ofendida, sim, sim, sim. Portanto, renunciar a esta campanha, guardar silêncio, mesmo que nosso coração esteja em sangue, é bueno ir junto a Jesucristo em sacrário, em uma igreja, e desahogar nosso coração com o Senhor.
contar al Señor todo, todo. Y entonces la herida y la dolor de nuestro corazón damos al Señor, no a los hombres, al Señor. Y por amor de Dios, guardamos silencio. Mesmo que a outra pessoa haga campanha, não importa. Guardamos silencio. Tu, Senhor, és tu que vais arreglar as coisas. Eu não. Eu não vou fazer vingança, nem vou. Porque quanto mais hablamos, mais se acende o veneno em nosso coração. E este veneno passa do nosso coração para as pessoas que me escutam. E se vocês miram, cada vez que hablamos del tema, nos quita cada vez mais a paz. Porque quando hablamos de uma coisa negativa, não vêm coisas positivas, não? O negativo engendra negativo. Então, a primeira coisa é guardar silêncio por amor de Deus. Desahogar nosso coração com o Senhor. Mais nada. E a segunda coisa é rezar por la persona que nos ha ofendido. Rezar. Rezar, ¿por quê? Porque a outra persona necessita de luz. Necessita de luz para compreender que isso e compreender de uma maneira objetiva o que aconteceu. E a oração que hacemos por el outro vai sanar nosso coração e vai ajudar el outro a la conversión. Entonces, este dolor que tenemos, la ofensa, por amor de Dios, guardamos silencio y rezamos, este dolor se transforma en paz, en serenidad. Mismo que por prudencia tenemos que tomar una distancia, porque es muy importante que en el perdón utilizamos siempre la prudencia. Eu vou fazer uma comparação. Se nós outros sabemos que em determinado lugar há um perro que muerde, mesmo tem um aviso, o perro muerde. E se eu vou aproximar-me do perro e ele me muerde, a culpa não é do perro, é minha. Então, se eu sei que aquela pessoa, por seu temperamento, é complicada, eu não posso dar a ela mas que ela tenha capacidade de receber. Então, tenho que utilizar prudência para que não haja novo problema. Eu só posso dar confiança na medida que a pessoa tem a capacidade de receber. Então, esta prudência e o silêncio sobre este tema da ofensa, da pelea e a oração va a sanar nuestro corazón, va a ayudar al otro a sanar su corazón y de se convertir, y la prudencia evita nuevos problemas. Y con el tiempo, los corazones van a sanar completamente. Y cuando menos pensamos, la persona vendrá a pedirnos perdón. E a coisa mais bela é quando miramos nosso coração, não temos nenhum sentimento negativo contra ele. E quando a pessoa vem, nós outros podemos dar um grande abraço e não temos... O coração está curado pela graça de Deus. Pero é muito importante, a partir do primeiro momento, verdadeiramente guardar silêncio. Guardar silêncio e
desahogar nuestro corazón con el Señor, no con otras personas. ¿Ok? Não são os demais que tomam partido por nós outros que vão sanar a peleia, o problema. Não. Portanto, se nós outros temos coisas malas em nosso coração, não vamos poner os demais também um mau coração ou mirar a la outra pessoa com os olhos malos. Não. Pero se desahogamos nossa pena com Deus e rezamos por aquela pessoa, Deus vai fazer maravilhas. Estou seguro. E por isso não há nenhuma ofensa que não pode ser perdonada se seguimos este caminho. E a coisa mais bela é que com o tempo, e isso é muito bueno porque Jesus dijo en el Evangelio, enquanto estás a tempo e caminas hasta el juicio, te pone em acordo com tu adversário. Portanto, enquanto estamos neste mundo, de esta maneira, é muito importante arreglarmos nossas deudas de amor e de perdão. E no momento certo haverá a reconciliação, pero sempre devemos aprender a ser prudentes. Nunca devemos dar mais que a pessoa tem a capacidade de receber. Se damos demasiado, claro que ela vai nos decepcionar, nos vai... pero nunca, nunca... bom, eu digo nunca, pero nós outros somos pobres e muitas vezes ingênuos, entonces la otra gente abusa de nuestra confianza. Pero siempre que es posible, eviten dar más que la persona, más confianza que la persona puede recibir. Así evitaremos problemas, evitaremos coisas que podem nos causar muito sofrimento. Por isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venga em nosso auxílio, porque Deus não pede nunca coisas demasiado grandes que nós outros não podemos dar. Amém.